GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia, un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 4 de febrero de 2023 y es un grato placer darles la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Inagotable e intemporal es la obra de Miguel de Cervantes Saavedra y siempre terminamos recurriendo a ella de una o de otra manera. El extenso mundo del Quijote es nuestro tema de hoy. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro distinguido invitado, Juan Antonio García Villa, licenciado en Derecho y Economía, quien ha sido funcionario y legislador federal, así como diputado local de Coahuila. Además, es columnista de varios medios de comunicación. Luis Alberto, pues muchas gracias por la invitación. Buenos días a ti, desde luego, al auditorio. Y efectivamente, el Quijote y su autor constituyen un tema inagotable. Y el propósito de esta amable entrevista es interesar al radioescucha a leer el Quijote. Excelente. No puede haber, aunque ya estamos en febrero, mejor propósito de año nuevo que leer el Quijote. Yo nunca me he explicado por qué, bueno, yo fui uno de ellos, al momento en que se ofrece o se tiene el propósito de leer el Quijote, como que da cierto miedo simplemente por ver el volumen del libro. Uh-huh. Pero bueno, ya empezando a leerlo, créanme que después de, no sé, el Quijote tiene 126 capítulos en sus dos partes. Ya leído los primeros 3, 4, se genera un estímulo increíble para continuar la lectura. Y de hecho, como lo voy a mencionar, incluso se puede incurrir en algo que mencionan los autores, los estudiosos de Cervantes y del Quijote. Hay una verdadera adicción al Quijote, se genera una adicción. Sí, lo voy a mencionar más adelante, en qué consiste, pues en un impulso que no se puede detener de dejar de leer el Quijote. Qué interesante, fíjate, nada más déjame comentar que el fondo musical que vamos a tener, lógicamente, es El Sueño Imposible. Muy bien, me parece muy bien. Oye, Juan Antonio, fíjate, en programas anteriores que habíamos tenido hace varios años, habíamos platicado y habíamos dicho precisamente de este insigne personaje de Miguel de Cervantes Saavedra. Incluso me acuerdo que nos platicaste que Miguel de Cervantes Saavedra casi estuvo a punto de venir acá a la Nueva España, casi buscando trabajo, ¿no? Ahora bien, estás empezando a platicarnos del valor del Quijote y bueno, yo quiero continuar con ese tema preguntándote, ¿por qué es interesante? ¿Por qué leer el Quijote? El Quijote es interesante, primero porque cualquier persona que tenga por idioma madre al español no puede dejar de leerlo. Es un privilegio para cualquiera que hable el español tener la enorme oportunidad de leer la que la UNESCO califica la mejor obra de todos los tiempos y de mayor lectura y que más se han impreso, obviamente haciendo a un lado los libros de corte religioso, la Biblia, el Corán, etcétera. Pero además por una investigación que hizo, pues hará que 20 años la UNESCO, llegó a la conclusión de que es el libro más reconocido, el personaje más conocido, el Don Quijote más que Cervantes, así es la verdad, y por las lecciones de vida que nos da. Hablaba hace un momento que quien lee con interés, con vivo interés, en un espacio apropiado, con calma, con buen estado de ánimo, el Quijote, se le puede generar la adicción. Y voy a mencionar algunos ejemplos. Carlos Fuentes escribió en varias ocasiones
que él leía cada año el Quijote. En algún lado dice que preferentemente en verano, en otros dice que durante la Semana Santa. Henry Heine lo leía cada 5 años. Ernesto de la Peña, que ya falleció, un erudito mexicano, un polígrafo mexicano, decía que él por costumbre lo leía cada 5 años. Catón, Armando Fuenzaguirre, dice, él lo ha puesto ahí en sus columnas, que lo ha leído 5 veces. Y hay un filósofo español relativamente joven, tendrá ahora unos 60 y tantos años, digo joven para lo que ahora se vive modernamente. Él escribió una enorme enciclopedia del Quijote, muy interesante, pero dice ahí en la introducción a la enciclopedia que él ha leído de corrido 20 veces el Quijote, más las consultas que ocasionalmente ha tenido que realizar, y lee un capítulo, lee un pasaje, en fin, ¿no? Entonces quiere decir que algo tiene de interés, algo tiene de interés. Vamos a mencionar más adelante, al hablar de otro aspecto, que un conocido escritor mexicano, Rubén Romero, el de La vida inútil de Pito Pérez, ¿verdad? Lo invitaron a dar en el año 1947, cuando se cumplieron 400 años del nacimiento de Miguel de Cervantes, a él y a varios, una conferencia, fue un ciclo, una conferencia en el Palacio de Bellas Artes, y trae un dato muy interesante. Dice que para él, cualquier persona que se precie de culto, y aún aunque no sea necesariamente un erudito o un culto del idioma español, debe leer en la vida cuando menos 3 veces el Quijote. La primera vez, dice él, entre los 12, 14, 15, 16 años, o sea, prácticamente en la adolescencia, ¿no? ¿Con qué propósito? Con el ánimo de reírse, de encontrarle a la vida el lado amable. Y ese enfoque es más fácilmente asequible para quienes están en esa edad, de no tener muchas responsabilidades, no tener las presiones, sobre todo las presiones de la vida moderna. Lee el Quijote para divertirse. De hecho, Cervantes dice en uno de sus capítulos que el que lea su libro, El Quijote, va a tener 2 horas de divertimiento y sonrisas. Bueno, comentábamos antes de entrar al programa que la lectura, un audiolibro del Quijote hecho por españoles dura 40 horas 20 minutos. Entonces, si de 40 horas 20 minutos de lectura voy a tener 2 es muy sabroso, tiene algunos pasajes deliciosos. En alguna ocasión, el rey de España, pues era Felipe II, ve allá a lo lejos a un joven en el palacio, en Madrid, a lo lejos ve a un joven que está sentado plácidamente a la sombra de un árbol, pues a un lado del río, ¿cómo se llama este de Madrid? Es el Tajo, ¿no? Le dice, este muchacho está muerto de risa, pero carcajeándose. Le dice ahí a un ujier, oye, ve a ver qué tiene, por qué está aquel hombre, aquel joven riéndose a carcajadas. Para mí, o que está loco, o que está leyendo el Quijote. Bueno, la segunda lectura que recomienda Rubén Romero es cuando se es joven. Cuando se es joven, en la lectura del Quijote proporciona, dice él, le da a la vida un sentido de sueño. Es para ser soñador. El joven, por su propia naturaleza, es soñador. Entonces, el que lee el Quijote quiere andar desfaciendo tuertos, no entuertos, tuertos, los entuertos son otra cosa, pero está muy generalizado esa expresión de entuertos, que es absurdo, pero bueno, le encuentra el lado amable. Y la otra tercera lectura, cuando menos, que recomienda Rubén Romero, es en la madurez. ¿Qué se entiende por madurez? Bueno, quizá modernamente de 50, 60 o más años. Para reflexionar es una adecuada lectura, e incluso
que la reflexión en ocasiones nos lleve a llorar. Cualquiera que haya leído el Quijote más de una vez se va a topar con dos siguientes cuestiones. Primero, hay pasajes o hay aspectos del Quijote que uno no tiene presente que los leyó, ¿verdad? Es decir, como dice Vidal, yo cada vez, una de las 20 veces que he leído el Quijote, es como si hubiera leído 20 distintos libros, porque cada vez le encuentro algo diferente o que me pasó inadvertida en la primera, en segunda, tercera o cuarta lectura. En fin, esa es, digamos, la riqueza del Quijote, ¿no? Y la recomendación, pues, es que lo hagan, y dependiendo de la edad en que cada quien se encuentre, que no le tengan miedo, que no le tengan temor. ¿Cómo podemos tenerle temor los que hablamos, al menos como lengua madre, el castellano, a un libro que está escrito en nuestro idioma? Ha habido 20 y tantas traducciones del Quijote al inglés, y cada traductor dice que es la perfecta. Okay. Las dos más recientes, de un Rutherford inglés y de una Edith Grossman norteamericana, ellos las más recientes, ¿no? Son 28 traducciones diferentes, ¿eh? Dicen, esta es la definitiva. La persona de habla inglesa que lea mi traducción, dicen Rutherford y Edith Grossman, es como si estuvieran leyendo el Quijote en inglés. Falso. En ningún otro idioma puede tener, digamos, los refranes, los giros del lenguaje, los dichos, los juegos de palabras que tiene el Quijote. Entonces, nunca, que tenga otro idioma, nunca, jamás lo va a poder leer y disfrutar como los podemos leer, reitero, quienes tenemos el privilegio de tener como lengua madre el castellano. Eric, ha habido personajes en la historia que solo han aprendido el español para leer el Quijote en su idioma original. Sí, lo creo. Sí, entre otros, el psicólogo austriaco, alemán. Eric Fromm. No, Eric Fromm, no, me equivoqué y pensé, el más conocido. Jung. No, a ver. Vaya, y lo dominó muy bien. Es una gran ventaja que tenemos, un privilegio, ¿no? Ahora, dice Martín de Riquer, que acaba de morir, era como 10 años, murió a los 101 años, un conocido español, porque fue durante un tiempo presidente de la Real Academia Española. Trae una frase que yo la repito cada vez que se ofrece. Para quienes nunca, sea la edad que tengan, hayan tenido la oportunidad, por la razón que sea, de leer el Quijote, Martín de Riquer dice, ¡oh, qué suerte! No haber nunca leído el Quijote para leerlo por primera vez. Porque sin duda, como cualquier otro libro, la primera lectura es más deliciosa, se sabe mejor. No quiere decir que las siguientes, en el caso del Quijote, no sean atractivas, pero pues como la primera, ninguna. Es impactante. Sí, es impactante, así es. Pues ojalá y los lectores radioescuchas que nos estén oyendo tomen esta recomendación y se la pongan como propósito de Año Nuevo. Miren, el Quijote, cualquiera de la edición que puedan conseguir, pues que puede tener entre 900 y 1000 páginas. Una recomendación es que traten de leer 2 capítulos por semana, que no es mucho. En promedio tendrían que leer de 2.5 a 3 páginas por día, que no es recomendable quizá, o dejar para el sábado o domingo leer los 2 capítulos, y terminarían de leerlo en un año y no se van a arrepentir. Quisiera leer un comentario de Dostoyevsky, y luego otro del mismo Rubén Romero, y finalmente otro pasaje muy breve de Marcelino Menéndez y Pelayo, que quien los escuche con atención tendrán el mejor argumento
para sacudirse, pues no sé, la flojera, la pereza, lo que representa ver un libro de 1000 páginas y uno piensa, pues ¿cuándo lo voy a acabar de leer? No puedo pensar que yo lo agote, en fin, pero será una lectura deliciosa de mucho provecho. Excelente. Bien, ahorita nos platicas esos comentarios que quieres hacer. Vamos a hacer una breve pausa. Nada más déjame decir una cosa que creo importante antes de la pausa. Que nos has metido en un buen lío, te voy a decir por qué. Porque que yo recuerde, una vez que empiezas a leerlo y terminas un capítulo, como que ya solo te vas al siguiente capítulo. Ya. Vamos a hacer una breve pausa. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando acerca del extenso mundo del Quijote. Con nosotros, Juan Antonio García Villa. Él ha sido funcionario y legislador federal, así como diputado local de Coahuila. Además, es columnista en varios medios de comunicación, tanto locales como nacionales. Juan Antonio, nos ibas a platicar hace un momento, antes del corte, algunas opiniones de grandes, pero grandes escritores que opinan sobre el Quijote. A mí me gustaría escucharlas. Bueno, con mucho gusto, y creo que puede ser un estímulo para aquellos que no se animen, no se decidan a leer el Quijote. En alguna ocasión leí comentarios de crítica literaria hecha por autores rusos. Y me llamó la atención este texto, es muy breve, de Dostoyevsky, y quiero leerlo con toda pausa para que el radioescucha lo vaya siguiendo. Es a propósito de la enorme grandeza de esta novela escrita por Miguel de Cervantes. Dice: no hay en todo el mundo una obra literaria más profunda y magnífica. Esta es hasta ahora la última y más grande expresión del pensamiento humano. Y si el mundo llegara a su fin y se preguntara entonces: ¿habéis entendido vuestra vida en la tierra? ¿Y a qué conclusión habéis llegado? El hombre entonces podría señalar en silencio el Quijote. No sé si la traducción esté bien hecha, me parece que no quiere decir todo, pero para Dostoyevsky no hay algo más grande del pensamiento humano que el Quijote. Y que si algún día, sí, además, ¿quién lo dice? Y que si algún día llegara a terminar la vida sobre la tierra y el género humano se preguntara qué hicimos de grande el género humano en este mundo, con que dijera: alguien de nosotros escribió el Quijote, con eso se justificaría la existencia de la vida humana sobre la tierra. Fíjate nomás. Así de grande es esta novela, esta fábula, este libro, que, como dice Rubén Romero, de niños nos hace sonreír, de jóvenes nos hace soñar, y en la edad madura nos hace pensar, reflexionar y aún llorar. Magnífico. Marcelino Menéndez y Pelayo, bueno, pues, es un escritor muy conocido, historiador, filósofo, etcétera, español. Dice lo siguiente: constituye el Quijote una nueva categoría estética, original y distinta de cuantas fábulas ha creado el ingenio humano, una nueva casta de poesía narrativa, no vista antes ni después, tan humana, trascendental y eterna como las grandes epopeyas, y al mismo tiempo doméstica, familiar, accesible a todos, como último y refinado juego de la sabiduría popular y de la experiencia de la vida. Maravilloso. Es
es una obra grandiosa, dicha pues para alguien que creo que la entendió aún mucho mejor que Dostoyevsky, porque pues da mucha ventaja poder leer esta obra monumental de la especie humana, del género humano, en español. Y luego pues Rubén Romero, que ya lo mencioné, que recomienda que cuando menos 3 veces en la vida se lea el Quijote. En esa conferencia que dije, pronunció en el Palacio de Bellas Artes en octubre de 1947 en un ciclo de conferencias que se organizó con motivo del 4º centenario del nacimiento de Miguel de Cervantes. En una parte de su conferencia, en aquella donde dice que hay que leer el Quijote cuando menos 3 veces en la vida, señala lo siguiente. Fíjate bien, si los más reconocidos escritores de nuestra época, está hablando hace más de 70 años, reunieran su talento como escritores de la siguiente manera: de Bernard Shaw, su humanismo; de Enrique Larrieta, su estilo; de Thomas Mann, su calidad humana; de Mariano Azuela, su lenguaje popular; de Camus, su ingenio; de Pío Baroja, su amargura; de Artemio de Valle Arizpe, lo galano de su arcaico español; de Claudio Ferré, su fantasía de Oriente; y de Rubén Darío, el acervo de sus refranes, ¿no bastaría todo este equipo para dar vida a lo creado tan fácilmente por Miguel de Cervantes cuando escribió el Quijote? Oye, fíjate nada más. ¿A quiénes menciona? Oye, pero además, en esa época, yo creo, estamos hablando de 1947. Sí, hace más de 70 todavía años. La mayoría de los 7 sabios de México estaban vivos, ¿no? Sí. Bueno, uno de ellos murió muy joven, pero desde luego Gómez Morín, Teófilo Leiva, Antonio Castro Leal, Lombardo Toledano, seguían vivos, sí. Así es. Vázquez del Mercado. Oye, Juan Antonio, bueno, nos has planteado, pero déjame hacerte una pregunta más directa. Reubícanos una vez más. ¿Dónde, cuándo el Quijote fue escrito? ¿Sí? Y háblanos un poquito de Miguel de Cervantes Saavedra. Sí, Miguel de Cervantes no tuvo estudios formales. Por eso sus críticos, en el buen sentido, al sorprenderse de su genio y de su ingenio, decían que era un genio lego, como diciendo, este tipo no tuvo estudios, pero nos ha sorprendido. Y efectivamente no tuvo estudios formales, no tuvo, digamos, una preparación académica formal. Sí tuvo, por un maestro que él apreció mucho, lecciones de gramática, cursos de gramática, y desde muy niño escribió, inclusive a la muerte de la reina, escribió por ahí una oda que fue premiada, y tendría 15, 16 años. Tuvo una vida difícil en la pobreza. De hecho, pues vivió y murió pobre. Cuando falleció, vamos a decirlo en términos contemporáneos, se hizo una cooperacha para poder sufragar los gastos de su funeral. Y es casi contemporáneo, aunque le llevaba 15 o 16 años más a Lope de Vega. Hay un notorio contraste entre Lope de Vega, que fue también un escritor extraordinario. El mismo Cervantes, cuando habla de Lope de Vega, se refiere a él como el monstruo de la naturaleza, porque le reconocía primero la facilidad para escribir. Lo que escribió Lope de Vega mucho se perdió, pero si se publicara, si se encontraran todos sus escritos, que muchos lamentablemente se perdieron, formarían una biblioteca, ¿no? O sea, tenía una facilidad y un ingenio y muy buena lectura, etcétera, etcétera, pero tuvo la fortuna de ser agraciado por los personajes de la época. Era casi como un miembro de la corte española, entraba y salía, se le hacían reconocimientos, tenía patrocinadores, mecenas, era clérigo y tenía 2 esposas, 2 mujeres, bueno, o sea, reconocimientos, honores, en fin.
Y Cervantes exactamente todo lo contrario. Hasta ahora nadie se ha explicado por qué Cervantes no fue reconocido en su tiempo. Este es un dato muy interesante, pero pues él tenía una facilidad, como lo dice el propio Rubén Romero, para escribir, que reunidos los 10 talentos de la época de hace 70 años no podrían todos juntos hacer una obra de tanto ingenio como El Quijote. Bueno, pues Cervantes escribió una primera novela, La Galatea, que también vale la pena leerla, pero la escribió en 1585. Él nació en 1547, o sea, ya andaba pasados los 40 años. Y después de La Galatea no se publica nada de él hasta 1605. Quiere decir, pudiera uno pensar que esos 20 años que van de 1585 a 1605 los utilizó Cervantes en escribir El Quijote, y de hecho yo alguna vez incurrí en ese error de decir a Cervantes le costó 30 años de su vida escribir El Quijote, pero no, lo que pasa es que el pobre andaba pues consiguiendo su sustento. Fue cobrador de impuestos, fue soldado, en fin, y no tenía pues todo el tiempo del mundo como hoy modernamente tienen los escritores exitosos para poder escribir. De hecho, pues él da a entender en la primera parte, en el primer capítulo, que lo empezó estando en la cárcel porque se le siguió un juicio supuestamente por malos manejos en la recaudación de impuestos en Andalucía. Bien, entonces, pues con todas esas limitaciones, un personaje como él pudo escribir esta gran novela. Entonces, reitero, vale la pena leerla. Se publicó, decía, en 1605, cuando menos ese es el año que trae la portada. El librero que la imprimió y que tuvo un trato leonino con Cervantes, porque le compró los derechos por única vez y no le pagó gran cosa. Hubiera él negociado que cada vez que se hiciera una edición él cobrara, pero le vendió totalmente los derechos. Juan de la Cuesta, el librero, el editor, a pesar de que todo parece indicar que el libro se debió haber impreso, la primera edición de no más de 1500, 2000 ejemplares, que cuando menos son muchos para la época, pero 1500, 2000 ejemplares, se debieron haber impreso entre fines de octubre de 1605 y principios de noviembre. Y ya para entrar a impresión el libro, dice Juan de la Cuesta, no, cámbienle el año, póngale 1605. Y le pregunta ahí el impresor, ¿pero por qué? Dice, no, porque el que esté interesado en adquirirlo y vea que dice 1604, le va a parecer que es un libro viejo y ya no lo va a comprar. Imagínate nada más, ¿no? Bueno, pues todo esto con el ánimo de que se animen los lectores. Un dato muy interesante, la distancia en tiempo entre la primera parte de la novela y la segunda parte es de 10 años, que son bastantes. Muy interesante sería comentar por qué se tardó tanto y luego por qué aceleró rápidamente la escritura Cervantes de la segunda parte. Tiene que ver con el Quijote apócrifo, pero pues eso sería objeto quizá de una eventual siguiente charla de esta naturaleza, ¿no? No la debes. No, con mucho gusto, por supuesto, sí. Por supuesto, ¿no? En fin, digamos, solamente una ventaja adicional, aunque parece pues un dato irrelevante, pero vale la pena señalarlo. Hoy el Quijote lo puede encontrar hasta una persona que tenga salario mínimo. Y voy a poner este ejemplo. Cuando el Quijote se publicó en su primera parte, la tasa, el precio, le decían la tasa real, lo que tenía, que era como el precio fijo, no podía el librero venderlo ni más ni menos, fue de 290 maravedíes. ¿Qué tanto eran 290 maravedíes? Bueno, más o menos por esa época en que se publicó el Quijote, el salario de un peón era de 68, 70 maravedíes. Quiere decir que si un jornalero, digamos actualmente de salario mínimo, tenía que gastar lo de 4 días de salario para poder adquirir
la primera parte del Quijote. Cuando apareció la segunda, 10 años después, la tasa real fue de 292 maravedíes, un precio más o menos similar. Hoy se pueden conseguir buenas ediciones, digo, no de lujo ni mucho menos, buenas ediciones. Pues yo las puede encontrar cualquiera aquí en 140, 150 pesos. Claro que hay ediciones mucho más caras, ¿no? Sí, claro. De lujo. Pero bueno, 150 pesos modernos, 140, 150 pesos no es hoy por hoy ni un salario mínimo, con la ventaja de que comprende las dos partes. Bueno, pues dejaremos el siguiente segmento para comentar una propuesta que me gustaría hacerte a ti, al auditorio y sobre todo a quienes tengan influencia en las instituciones de carácter cultural. Excelente, muy bien. Ahorita vamos a hacer una breve pausa y al regresar quiero continuar con lo que ahorita te dije que nos la debes y te voy a decir por qué. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando del el extenso mundo del Quijote. Con otros, Juan Antonio García Villa, licenciado en Derecho y Economía. Ha sido funcionario y legislador federal, diputado local por Coahuila. Y usted puede leer continuamente sus columnas en diferentes medios de comunicación, tanto locales como nacionales. Juan Antonio, te decía hace un momento, poco antes de la pausa, que nos la debes porque yo quiero pedirte para programas posteriores algunas cosas importantes. Una de ellas sería precisamente lo que comentabas de el Quijote, la edición esa del Quijote, que él hace mención en la segunda parte continuamente de que alguien estaba plagiándolo. Sí. Para que nos hables de ese. ¿Cómo no? También. No, y lo más interesante a propósito de ese tema, ¿quién escribió la segunda parte? Porque el autor se escuda en el anonimato. Uh-huh. José Fernández de Avellaneda, eso fue un seudónimo. El misterio literario más grande que ha existido, cuando menos en la lengua española, y yo creo que en la literatura universal, discutido durante 4 siglos, es quién escribió la segunda parte. Decían que Lope de Vega, decían que, bueno, y como en el siglo de oro, según el propio Cervantes dice, había 20 escritores y poetas en cada esquina de Madrid, pues muchos fueron los que se señalaron como autores del Quijote apócrifo, ¿no? Es muy interesante. Y luego dos autores españoles de manera casi simultánea, al mismo tiempo, resolvieron el enigma. Pero eso es muy interesante y lo tenemos que comentar en alguna otra ocasión. Lo dejamos para adelante. Pero ya podemos tener la seguridad en un 99% de quién fue el autor del Quijote y se prueba perfectamente. Para mí no hay duda. No hay duda. Sí, yo también posteriormente quiero pedirte que hagamos otros capítulos sobre, otros programas sobre algunos capítulos del Quijote que son poco conocidos. Sí. Pues sí, porque por ejemplo, pues hay cosas que todo el mundo conoce, cuando veló las armas, cuando se peleó con los molinos de viento, por ejemplo, de todo lo de la famosa ínsula de Sancho Panza, los consejos que le da. Pero hay unas cosas muy sabrosas. Sí. Por ejemplo, la vida del Quijote en Barcelona, por ejemplo, la vida del Quijote en el castillo de los duques. Sí. ¿Sí? Las narraciones que hace él de aquella hermosísima mujer que van a rescatar, o sea, muchas de esas cosas yo he buscado que son poco conocidas y muy pocos tratan de ella. Y como tú, pues te encanta, eres un experto en esto, pues que nos platiques eso. No, con mucho gusto.
Pero platícanos de esta idea que tienes de la propuesta cultural para leer el Quijote en la comarca lagunera. Te decía, Luis Alberto, que hará que poco menos de 30 años se estableció pues una costumbre en España de tener para cada 23 de abril, que es la fecha en que murió Miguel de Cervantes, que curiosamente es la misma fecha en que falleció William Shakespeare. Los dos fallecieron el 23 de abril de 1616, aunque con 10 días de diferencia. Eso también pudiera ser, digamos, un tema de alguna otra, porque mueren el mismo día, pero con 10 días de diferencia. Es increíble, pero bueno. Entonces la UNESCO estableció el día 23 de abril de cada año como el Día Internacional de la Lectura. Con ese motivo, a los pocos años, en España se establecieron lo que se llaman lecturas públicas y continuadas del Quijote. ¿En qué consiste? En que el 23 o el 21, dependiendo de cómo caiga el fin de semana, se inicia en un auditorio una lectura continuada, y el primero, segundo, tercero, cuarto capítulo se invita el rey de España, Juan Carlos. Muchos años leyó el primer capítulo del Quijote, a veces el último de la segunda parte. El alcalde de Madrid leía el segundo, el arzobispo de Madrid leía el tercero, y luego los últimos capítulos, casi 2 días después, los leía el presidente de la Real Academia. En fin, figuras de ese tipo, 3 al inicio, 4 y 3 o 4 al final. Y los otros 120 lectores, son 126 los capítulos, se seleccionan a personas que consideren que es un honor leer en público un capítulo del Quijote. Los capítulos del Quijote, por alguna razón que ojalá también pudiéramos explicar en otra ocasión, son de una extensión muy igual, o sea, no hay mucha diferencia en líneas, digamos, en texto, entre cualquiera de los 126 capítulos del Quijote. Tiene su razón de que así lo haya escrito Cervantes. Entonces, la idea es esa, que en Torreón hagamos un acto cultural de esta naturaleza. Quiere decir que a alguien le tocará un día estar leyendo el capítulo que le tocó a las 3 de la mañana, a las 5 o a las 2 de la tarde. Decía hace un momento que el audiolibro de Paloma Negra, editado en España, la escucha de los 126 capítulos lleva 40 horas 20 minutos. Entonces podemos asumir aquí que con los tiempos muertos, etcétera, pues pudiera ser 44, 45, 46 horas una lectura pública y continuada del Quijote. Así se estableció en Madrid, luego la costumbre se extendió a otras ciudades de España, y finalmente hay incluso pueblos pequeños donde hacen su lectura pública y continuada del Quijote. Ojalá aquí, donde tenemos pues afortunadamente centros culturales, privados, públicos, se pudieran interesar, ya fuera que se haga como en España para el 23 de abril o quizá para fines de septiembre, que es el aniversario de su autor, de Miguel de Cervantes, en algún fin de semana próximo, ya sea el 23 de abril, ya sea al 29 de septiembre, que es día de San Miguel, que se haga algo de esto, ¿no? Para que, pues, como región cultural no nos quedemos atrás ni de Monterrey ni de Saltillo, y que esto prenda. Quizá en la primera ocasión no tenga mucho éxito, yo creo que debe tener eco, sobre todo si se hace una buena promoción, no premiación, promoción, y se selecciona a muchachos de preparatoria, por ejemplo, de primeros años de carrera profesional, para que consideren como es un honor ir a leer un capítulo del Quijote. Y aquí entramos en la equidad de género, también las mujeres, también las mujeres, para todo, o sea, no se excluyan. Ojalá y no sé, el señor obispo leyera el primer capítulo, el alcalde, el gobernador, un diputado, en fin, y los últimos, que es cuando se cierran y se inicia el acto
que lleva prácticamente 2 días, con una conferencia, como ahora se acostumbra a decir, magistral, breve pero magistral sobre el Quijote. Por fortuna, pues aquí tenemos un gran quijotista, un gran cervantista, que es Saúl Rosales, ¿verdad? Que yo creo que no se negaría a dar una conferencia introductoria, ¿no? Fíjate que muy interesante. Bueno, pues ahí está, como quien dice, ahora sí ponemos en la época, ahí está lanzado el guante a la arena, a ver quién lo recoge. Pues ojalá, sí. Ahí está, y que nos... Antonio Méndez Vigatá, del Instituto pues Municipal. Ojalá, y mira, y además pudiéramos complementarla donde se haga, que sea un lugar adecuado, con una exposición de libros, de ediciones del Quijote. Yo tengo, pues no podría exponerlos todos, porque son un buen número de ediciones, pero hay algunas que yo tengo que las considero cuando menos valiosas desde el punto de vista cultural. Tengo ediciones del siglo XVII, del siglo XVIII, tengo de las primeras que se hicieron en México. Tengo una edición, dos ediciones, una facsimilar y una original, de la segunda edición que se hizo en México en 1842, famosísima, la edición de Ignacio Cumplido. Este Ignacio Cumplido fue el mejor impresor mexicano del siglo XIX. Tan buena es esa edición que Porrúa lleva 5 ediciones de edición facsimilar. Trae iluminaciones y la tipografía y la limpieza de esa edición, que es reconocida incluso mundialmente, la edición de Ignacio Cumplido. La primera edición que hubo en México del Quijote, llamada de Arévalo, porque fue el primero que la imprimió hacia 1832-33, es una edición tosca, digamos, no tiene valor tipográfico. En 4 tomos, yo no la tengo, estuve a punto de, a veces uno se arrepiente, en una venta de libros viejos en Monterrey vi uno de los 4 tomos y dije, pues ¿para qué compro uno si son 4? Pues me arrepiento, debía haberlo comprado, no vale mucho esta edición de Arévalo, pero la de Cumplido es la valiosa. Tengo un original, la adquirí. A veces los libreros como le llaman, de viejo, y muchos se molestan porque les dicen libreros que venden libros viejos. En fin, es que en español, en España les dicen libreros de lance. Bueno, estos libreros de lance a veces no saben lo que tienen. Sí. Muchos sí son muy listos, son conocedores del tema, pero bueno, esa edición de Cumplido yo la compré relativamente barata, casi un poquito más del precio de los que vende Porrúa la edición facsimilar. Oye, qué interesante. Bueno, pues eso podría ser una exposición. Yo tengo la primera edición que se publicó en China, la primera edición que se publicó en Japón. Órale. Tengo ediciones, te decía, del siglo XVII, bueno, tengo... cuando a mí me preguntan qué edición recomiendo, sin duda, a ojos cerrados, recomiendo la edición de la Real Academia, que publicó en 2004, que hizo un tiraje de 1,000,000 de ejemplares, que compramos en Sanborns en 93 pesos con pasta dura. Bueno, pero ya antes la Academia en 1780 había hecho una edición, digamos que oficial, del Quijote. Una edición para la época relativamente lujosa, tuvo mucho éxito y tuvo que hacer la Real Academia una edición popular. Yo tengo también un ejemplar de los 4 tomos de esa edición popular de la Real Academia. En el curso de la historia, la Real Academia ha sacado tres ediciones, esa de 1780 y 82 la popular, del 2004, y ahora en 2015, con motivo del 4º centenario de la publicación de la segunda parte, publicó otra edición, sorpréndete, con ilustraciones que adquirió la Real Academia para ser incluidas en la edición de 1780, pero que pues tuvo que seleccionar, y entre ellas descartó unas de Goya. Caray. Y dice ahí que en los archivos de la Real Academia que a Goya le pagaron, o sea, que no las hayan incluido es otra cosa, porque los que dominaban ese arte en forma muy hábil, dice la propia Academia,
eran 2 hermanos de apellido Carnicero, Isidro y Antonio Carnicero. Espléndidas ilustraciones. Bueno, todo el mundo conoce las de Gustave Doré. Son buenas, a mí no me gusta mucho. Yo entiendo que tienen su estilo muy propio, Gustave Doré, tanto en ilustraciones del Quijote como de la Biblia, pero no sé, no me alcanza, no me acaba de gustar, ¿no? Me gustan todavía más las de Tony Johannot, bueno, incluso modernamente las de Dalí, en su estilo, en fin. Pero bueno, nos estamos desviando. No, muy bien. Nos estamos desviando y pudiéramos hacer una exposición de una muestra de Quijotes. Magnífico. Porque hay de todo, hay en todo. Oye, ya se nos acabó el tiempo. Déjame hacerte solamente una pregunta que, pues si quiero preguntárselo a un experto, tú eres el experto. Cuando José Vasconcelos fue rector de la Universidad Nacional de México, que con él se convierte en autónoma, hizo unas ediciones especiales de clásicos. Sí. Tengo varios de ellos. Color verde. Color verde, exacto. ¿Editó el Quijote? No lo editó. Pero hay una edición muy interesante que la patrocinó el gobierno de Lázaro Cárdenas y que fue hecha por los exiliados españoles. Ah, muy bien. Igual de color verde y todo, como si hubiera sido hecha de la colección de Vasconcelos, cuando fue, pues no rector de la UNAM, sino cuando fue secretario de Educación Pública. Y esa edición está súper agotada. Yo no sé de otra persona que tenga un ejemplar. Yo lo tengo. Okay. Que me costó en un libro de viejo ahí en la Ciudad de México 250 pesos, pero no está ni en la Biblioteca Nacional. No, ni hablar. Juan Antonio García Villa, muchísimas gracias, pero nos vemos el próximo sábado. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general. Muchas gracias a mi compañera Janet Gallardo en la dirección de edición y grabación. Y a ustedes, estimados amigas, amigos, los esperamos el próximo sábado 11 de febrero. Capítulos menos conocidos del Quijote, entre otros temas, con Juan Antonio García Villa. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana. GREN presentó Diálogos con la Historia. La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la Historia.